Hello, mi gente amada. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y gracias por acompañarme siempre en cada video que subimos. Espero que estén bien, espero que estén sanos, espero que estén fuertes, espero que estén optimistas y espero que tengan un proyecto para emocionarse, para soñar en su proyecto y para quebrar ideas viejas y empezar ideas nuevas. Eso es bien importante, que tengan un proyecto para soñar y para estar vivos. Si no lo tuviesen, pues es hora de que comiencen y busquen su proyecto, se emocionen y empiecen a trabajar por sus sueños. A propósito de sueños y a propósito del tercer aniversario de este podcast, les tengo un video súper especial con el ingeniero César Quintero, el gerente de operaciones del Lácteo Los Andes, aquel Lácteo Los Andes número 1 del país, que fue en un momento, y que César Quintero era el gerente de operaciones que dirigía todas las operaciones a nivel nacional del Lácteo Los Andes. Y que bueno, y que porque por las razones que todos sabemos, pues salimos de allí y ahorita el Lácteo Los Andes es lo que es ahorita. No voy a rebundar en la información que todos ya sabemos. Pero está súper interesante este video. Para la próxima semana también tenemos un video súper interesante con la niña percusionista Valerie de Maracaibo, Estado Zulia. Entonces se conectó con nosotros y nos mostró su talento. Y nada, suscríbanse al canal, disfruten este video. Gracias, ingeniero. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Oh, se me olvidaba hacerle esta aclaratoria de que como nos conectamos con Venezuela, el internet en Venezuela no es tan bien, no es tan bueno y no se escucha bien en algunos tramos. Pedimos disculpas por algunas razones técnicas de tan importante época que grabé con el ingeniero César Quintero, pero bueno, el internet a veces es así y bueno, esperamos su comprensión, pero creo que está bastante aceptable. Ahora sí, disfruten el video. Chao. Perfecto, perfecto. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Hoy, en el mes de aniversario del podcast, ya tenemos 3 años. Tengo un invitado súper especial, un invitado que era de los primeros hace 3 años. Y bueno, ya por fin lo tenemos por acá, que es el ingeniero, el gerente de operaciones del Lácteo Los Andes, aquel monstruo de distribución de jugos y lácteos de Venezuela, y que él dirigió todas las operaciones durante muchos años. El ingeniero César Quintero. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por conectarse. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad. Ya quiero empezar pidiendo disculpas porque este programa tú me lo habías propuesto hacía bastante tiempo atrás y bueno, las circunstancias y todo eso nos llevaron al día de hoy y estoy seguro que todo va a salir bien para tus seguidores, para ti mismo. Sí, ingeniero, muchísimas gracias y quisiera empezar por el principio. ¿Qué está haciendo ahorita? Veo que está por detrás de una fábrica. ¿A qué se está dedicando ahorita? Bueno, tú sabes, Alejandro, creo que te lo había comentado con anterioridad, yo estuve retirado por cuestiones de salud unos cuantos años de la industria. Antes de esa enfermedad, tuve algunos años, quizá unos 30 años más o menos dedicado a la industria, inicialmente metalmecánica y luego me dediqué exclusivamente al área de alimentos. Nos conocimos. Ahora, bueno, yo me retiré por cuestiones de salud unos 4 años, me fui a vivir al campo y luego unos amigos me propusieron la instalación, una instalación industrial que tú conoces bien, que lo puedo empresarial y fue específicamente y estoy terminando ya antes de concluir esta obra. Estamos a pocas semanas de la conclusión y el arranque ya de pruebas y metido de nuevo en el medio, ¿no? Ya un poco, mucho más, un poco no, mucho más viejo, con menos energía, pero
con esas ganas de siempre, gracias a Dios. Pero qué bueno verlo en actividad, ingeniero, verlo trabajando y activo y bien de salud, eso es lo más importante. Ingeniero, vamos un poquito atrás y vamos a recordar cómo usted llegó a Lácteos Andes. Yo lo recuerdo y déjeme hablar un poquito de lo que nosotros percibíamos de usted como gerente de operaciones. Usted irradiaba un respeto, incluso hasta rayaba entre un miedo entre los compañeros, porque cuando usted lo llamaba a uno a la oficina o alguien, oye, eso va a ser el acabose. Entonces, quisiera que nos hablara un poquito de eso, era su estilo de liderazgo, cómo era su estilo de orientar, de resolver problemas dentro de la industria y cómo comenzó en la Los Andes. Y bueno, mira, Alejandro, yo egresé de la Universidad de los Andes, Estado Mérida, eh, en el año 1988. Recibí el título de ingeniero mecánico, licenciado en metalmecánica. Empresas estaban orientadas al área metalmecánica y la más grande fue la de Conduén, una empresa en La Victoria, Estado Aragua, dedicada a la fabricación de tubería petrolera y otro tipo de tuberías metálicas. Y luego pasé al área de alimentos, ¿no? En Valencia, con una empresa grande en ese entonces. Y me gustó tanto esa área por tantas particularidades que tenía que me quedé allí. Estando en Frica, 3 años después de estar en Frica, recibí una oferta de Lácteos Los Andes. En su momento era una empresa quizás en el cuarto lugar por su producción, por su tamaño. Llegó a ser el líder finalmente para el año 2008, cuando pasó a manos del Estado por una transacción que hicieron ellos. Y fueron de verdad experiencias únicas, Alejandro. Con gente, y puedo mencionar, siempre me menciona que yo vivo con el nombre de Victoria, porque de verdad, Correcto. increíble, una persona súper dotada en experiencia, fue de verdad un maestro más que un jefe, y copié muchas cosas de él, realmente. Una de las grandes cosas que copié por encima de todo fue la disciplina en todos los aspectos. O sea, la disciplina como punto principal de toda operación, de toda dirección. Y entonces, de alguna manera, pues, a veces confundimos disciplina con otra cosa y entonces, eh, cuando ve un jefe, la personalidad, y a veces se confunde con disciplina. Victoriano irradiaba mucho eso también. Cuando, ¿te acuerdas? Cuando el jefe Sí. llegaba a planta, aquello, Wow, wow. todo el mundo se apresuraba, todo el mundo presionado. Sí. Cuando él caminaba por las líneas, todo el mundo se paraba derechito. Pero realmente era eso, era esa exigencia que tenía él, paz descanse, eh, mucha disciplina. Y bueno, y hoy día es muy común escuchar que, por ejemplo, los japoneses, por poner un ejemplo, dicen que Correcto. prefieren la disciplina que la inteligencia. O Ujú, sea, le dan ujú, más valor a la disciplina que a la inteligencia. Y ujú. entonces cuando se ve un líder con exigencias en este aspecto de disciplina, pues, sobre todo en Latinoamérica, Alejandro, poco. Así Pero es, es así cuestión es. de cultura, básicamente, por esas razones, sí. Ingeniero, ¿y cómo conoció a usted al ingeniero, al ingeniero dueño de Lácteos Los Andes? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue el primer contacto? Victoriano Victoriano. García. Ujú. ¿Te refieres a Victoriano García? Sí, a Victoriano, sí. ¿Cómo Sí, fue el yo primer como te contacto? comenté en el año, después de 3 años, sí, como te dije, yo egresé en 1988 de la Universidad de los Andes, tuve 3 años en la industria metalmecánica y pasé al área de alimentos, lo puedo nombrar, la empresa Frica, Ok. ¿sí? Sí, sí, no hay Puedo problema. nombrarla, Sí, ¿verdad? sí, esto es libre acá. La empresa Frica está estando en Frica en Valencia, se presentó Lácteo Los Andes está en pleno
inicio, Ok. por decirlo así. Era una planta muy pequeña, habían adquirido victoriano, que era un líder retirado de la industria de alimentos, porque él fue el fundador de Frica. Ok. Luego, Ya. cuando lo puesto de gerente general, pasó se retiró y se fue a Chile. Estando en Chile lo llamó de la, y él empezó a mover toda, por llamarlo, para, para hacer esa empresa muy más grande. Y en ese interín me llamaron, me Ya. hicieron, no fue una buena experiencia en aquel momento, Alejandro, Ya. que era Barcelona. O sea, era irse de una empresa del mismo ramo a otra, pero Claro. esa empresa, la de los Andes, la planta estaba en el estado de Mérida. Mis hijos, para ese entonces, vivían en el estado merideños. Ya. Entonces, la primera de ese cambio fue estar cerca de mi familia, más cerca de mi familia. Ok. Porque tú conoces la planta de Cajaseca, está como a 3 horas de Mérida. Y yo Correcto. estaba en Palencia, o sea, mucho más lejos de los muchachos. Por esa razón, fui a la entrevista con el señor Victoriano García, aquella primera entrevista donde de verdad me pareció una Biblia, cuando fueron 2 horas, como 2 horas Imagínate. donde él me demostró que un verdadero conocedor de la materia, y yo vi, además de esa oportunidad de cercanía con mi familia, la oportunidad de aprendizaje con alguien que me inspiró mucha confianza en cuanto a conocimiento y todo eso. Y esa Ahora, fue la razón por la que ingresé a Lactos Andes, ingresé en el área de proyecto, Alejandro. ok. Después pasé a mantenimiento y luego a la gerencia de operaciones. Wow, o sea que vino escalando. Ingeniero, ¿usted nos puede comentar algunos de los retos grandes que hicieron? ¿Cómo fue armar el equipo digamos, de operaciones? Si nos puede contar algunas anécdotas de alguna instalación nueva, de algún proyecto grande que recuerde. Sí, por supuesto que sí. Básicamente, la razón de mi contratación obedecía al crecimiento del Lácteos de los Andes, porque ocurrió algo bien interesante. Resulta que Frica era la empresa más grande del país en productos pasteurizados, vamos a llamar jugos, Ujú. leche, derivados, y, pero los que comercializaban esos productos Frica eran los mismos dueños de aquella pequeña planta de lácteos Los Andes, y además de que comercializaban esos productos Frica, comercializaban otra marca. Ok. Cuando la dirección de Frica se dio cuenta, los llamó a capítulo y le dijo, bueno, o ustedes comercializan solamente nuestros productos Frica y se asocian con nosotros, o están fuera del negocio. Imagínate, eso era una Wow, bomba. Entonces, claro. los jefes Victoriano y su combo, muy emprendedores y muy conocedores, propusieron unas condiciones en cuanto a la sociedad, y la otra parte no aceptó. Se divorciaron. Y de la Wow, noche a la mañana, los clientes de los dueños del Lácteo de los Andes se quedaron sin producto, Alejandro. wow. Se quedaron sin producto. Entonces, este grupo de empresarios inclusive con marca que les pudiera llenar ese vacío. Y fue cuando hicieron la negociación con aquella marca, creo que lo puedo decir también, Yuquerí, y Ok. aquella planta en Barquisimeto, de Ajá. Milazo. Pero tenía que condicionar la planta pequeña, y porque esa planta envasaba muy poco producto, solamente envasaba la marca Los Andes en leche. No Ok. hacían yogur, no hacían derivados lácteos, no hacían ningún otro producto. Y es la razón de mi contratación, porque condicionar su relago para que antes Frica le comercialización. O sea, eso fue, y montar una planta, entrenar personal, de verdad fue una Claro. experiencia enriquecedora para el mundo y muy, muy para
el cuarto lugar y años para el 2008 cuando yo salí, 2000, tú sabes, los líderes Ujú. en venta, con más casi el 40% de la venta. Y eso ocurrió desde el año 2000, a ver, 2004, perdón, del año 1994 hasta el año 2005, puedes sacar la cuenta. En Claro. ese periodo de tiempo, Lácteos pasó de ser la cuarta planta a ser la primera planta. Wow. Tan apetecible que el gobierno se interesó y finalmente la compró. Wow. Experiencias vividas, muchas. Recuerdo donde en ese tema de ampliación había que ampliar la cava, algo de las cosas que más recuerdo. Y había que ampliar la cava de productos y despachos. Había que ampliar un convenio costado. Y yo por los planos y de la supervisión. Cuando tú en el primer capítulo, después hablamos de ese tema de la supervisión, Ok. dejas 1% por ahí que no revises, se te mundo encima. Y eso Así me es. pasó. Wow. Hicimos todos los planos de las cavas, los cómputos métricos, las solicitudes a los proveedores, solicitamos todos los paneles de crecimiento de la cava. Llegan los paneles y empezamos a armar y nos damos cuenta que habíamos tenido un error de había piso y todo. O sea, 2 metros Wow. era un caos. O sea, de Claro. verdad, pero viendo ahí que quedó muy bueno con el apoyo del proveedor y el chiste que quedó era que mi dibujante me decía, ingeniero, pero fue un pequeño detalle. Esto son lo que ocasionan el centro de los problemas grandes. Así es, así es. Me Oye, acordé mucho de los teoremas de Pareto, sí. y Como qué, es, muchas otras anécdotas que ahorita no recuerdo. qué Pero bueno. pues, tuvimos, o sea, hacer una obra que había que hacerla en tiempo récord. Ingeniero, Mira, y usted no puede decir así fue. usted no No, puede, vivencias. sí, ingeniero, usted no puede comentar o decir o enseñar cuáles son las claves del buen liderazgo. O sea, cómo usted arma un equipo y que el equipo pues se comprometa a hacer un proyecto. Eso es bastante difícil porque el liderar no es fácil. Todo el mundo tiene una personalidad distinta. ¿Cómo elegía usted a los miembros de su equipo? Sí, tienes razón, o sea, es complejo, sobre todo cuando hay idiosincrasias como la nuestra, la latina. Correcto. Definitivamente es una cuestión de cultura. Básicamente, hacerle entender a un grupo de colaboradores, como dicen algunos expertos, cuál es el norte y que todos enfoquemos la mente, la actitud, las energías hacia ese norte, puede ser complejo, pero también puede ser todo lo contrario. Puede ser sencillo, todo depende de cómo transmita las ideas, cómo el no, un grupo. Eso yo en mi tiempo joven, Alejandro, jugué fútbol y siempre hice una semejanza entre lo que es un equipo de fútbol y un grupo de trabajo de cualquier, para cualquier fin. Entonces, cada quien tiene un rol y ese rol está determinado por la capacidad individual de cada quien. Entonces hay que exprimir eso. Y luego aparecen las teorías de que una persona debe ser seleccionada en base a 3 aspectos, o 3 puntuaciones o 3 valores. A es una persona 100% este, tanto en actitud con C como en actitud con P. Entonces consigues a una persona que en actitud con C es calificación A y es calificación A. Eso es excelente. Wow. Raro de ubicar, pero sí. Sí. Luego consigues una persona que es en actitud con C, A
pero en actitud con P es B. Entonces tú Wow. dices, bueno, es recuperable. Tiene lo mejor que es la actitud, actitud con C es A, y en aptitud con P es B, pero yo lo entreno, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ahora aparece el que la letra C, fatal. O Oh, sea, es en con P tiene calificación C. Aun cuando tengas actitud con C, aunque cuando tengas la calificación A, tu P tiene, no lo recupera Alejandro, bueno, de oxígeno con todos los recursos del mundo. Sí, ahí tienes que, cuando haces trabajo, que es el que determina el ex, tienes que hacerlo. Es actitud con C, y luego seleccionas. La C descartable, absolutamente descartable. Y luego haces tu equipo de trabajo en función de las metas, en función de echar sus capacidades, ¿verdad? Ubicarlo donde debe estar, donde da lo mejor. Y por sobre todas las cosas, Alejandro, que descubras que a la persona le diga lo que hace. Vital. Cuando la persona, cuando a la persona le gusta lo que hace, dijo alguien, el trabajo, si te gusta, deja de ser trabajo, pasa a sí. ser una diversión. Entonces uno va al trabajo con esa actitud de ir a divertirse. Está, está preparado para como el Excelente. Real Madrid, con el PSG, como todos esos equipos, dándole al término futbolístico. Son Sí, ganadores, 100% ganadores. excelente. Sí. Ingeniero, hablando un poquito de seguridad industrial, Eso es así, Alex. ¿cómo es el liderazgo en la gerencia de operaciones con seguridad industrial? ¿Cómo le da la prioridad a la seguridad industrial y la prevención de accidentes, ingeniero? Es un tema de verdad, todo es, pero si es algo. Y me refiero a polémica de industrial, todo industrial está, o sea, la seguridad, perdón, seguridad debe ser cultura que deben hacer en casa, desde la casa, de cuando no puede dejar una llave del gas abierta y acercarle la llama, que es una mala operación, que debe ser primero la llama y después, desde que abres una llave caliente para ducharte, etcétera, etcétera. Es cultura definitivamente. Ujú. Cuando no la tenemos y llegamos a ámbitos tan delicados como es la industria, ahí la cosa se pone más compleja. Entonces el tema de seguridad industrial, diría yo que es así como que el pase de abordaje. Correcto. Si no lo tienes, no puedes entrar. Si no tienes cultura de seguridad industrial, no puedes ingresar. Y te cuento, Alejandro, que mis experiencias más negativas en ese aspecto han sido ya casi cerrando el capítulo de mi vida profesional. Y Wow. entonces entiendes que el tema es una serie de factores como que el exceso de confianza de alguien en un trabajo que tiene años haciéndolo y considera que los implementos de seguridad, que los actos seguros, que están de más, que yo lo puedo Mm, hacer sin usar el implemento de seguridad porque tengo años haciéndolo. mm, Creo que es el flagelo, o flagelo, perdón, de, de, de este tipo de situaciones, el exceso de confianza. Cuando vas manejando y ya eres un chofer de 50 años manejando, usted no usa el cinturón de seguridad porque no aplica, por ejemplo, un carro, yo siempre le digo a los muchachos míos que tienen carro de doble tracción y hay una carretera mojada, apliquen el 4x4. Por ah, eso le da mayor maniobrabilidad. Ese claro, tipo de detalles que determinan la vida misma, Alejandro. O sea, claro. tú ves, por ejemplo, una persona que trabaja en altura, entonces la norma dice, tú eres un especialista, creo que a partir de 1,5 metros, de 2 metros, debe usar un arnés, y tú ves a alguien usando un arnés a 2 metros y dices, pero este sí es exagerado. No, es Ah, que 2 metros ya es una altura que atenta contra tu vida si te llegas a caer. Pero es increíble, lo más increíble es que como es una cultura,
Ujú. Y el grupo de trabajo, de repente hay algunos que no la tienen, inclusive los que tienen formación, a veces caen en excesos también y en violar normas. Entonces, pareciera que esta actividad tiene que ser 100% supervisada. Y entonces aquello ha sido mi experiencia, obras electromecánicas, civiles, etcétera, donde te exigen un supervisor de seguridad obligado. Ujú. No puedes, no te dan la obra si no presenta una persona o un equipo de supervisores, de especialistas en el área de seguridad, y luego tú lo entiendes perfectamente cuando ocurren Así es. los eventos, los tristes eventos donde sale dañado físicamente o peor, pierde la vida. Entonces, cuando uno entiende que todas esas exigencias son absolutamente razonables y evitan miles de problemas, porque hay que ver lo que eso significa. Tú eres un especialista en el área. Mm. Yo, en mis años en la industria, a mediados más o menos de mi carrera profesional, entendí perfectamente que los mejores aliados que uno tenía era el supervisor de seguridad que te exigía casco, por qué no usas las botas de seguridad, qué pasó con los guantes de seguridad, por qué no tienes, si estás haciendo un trabajo en caliente, por qué no tienes el extinguidor al lado. Y entonces no los veía como enemigos. Sí. Bástale, ahí vinieron los fastidiosos de seguridad. Y resulta que te están cuidando tu vida. Así es. Siempre eso como si llegan a molestar. Es una cultura, definitivamente. Y de verdad, mira, te puedo decir, número uno, seguridad, absoluto. O sea, los implementos, las operaciones, inclusive tú sabes que hay la normativa de, sobre todo las petroleras acá en Venezuela, las Ujú. charlas de seguridad, eso es vital. Las notificaciones de riesgo y la constancia de que recibiste la charla de seguridad no te dejan ingresar a las áreas de trabajo. Se entiende. Después de Correcto. ciertos años en la industria se entiende. Al principio uno nuevo lo ve fastidioso. Después entiende perfectamente ese rol. Sí. Sí, Ingeniero, quería también que excelente, así es. excelente su interpretación de la seguridad. Ingeniero, quería también decir, preguntarle, usted, bueno, como todos nosotros nos enamoramos del lácteo Los Andes, aquel lácteo Los Andes que nos dio de comer, que hicimos carrera dentro del lácteo Los Andes. Y bueno, fueron años, en mi caso fueron más de 8 años, me imagino que en el suyo, pues mucho más. ¿Cómo se sintió al momento de la venta de la empresa? ¿Se puede llamar eso como una expropiación del gobierno de Lácteo Los Andes? ¿Y cómo se sintió emocionalmente? Mira, Alejandro, realmente fue muy complejo. Fue complejo porque yo recuerdo en un poquito adelantándome y, y sobre pregunta concreta de cómo empezar con una experiencia donde, porque Lactolosante fue en día en marzo del 2008. Yo salí de Lactolosante en el 2010, o sea que tuve una experiencia de casi 2 años con ellos, con la nueva dirección. Ok. Evidentemente muy diferente, absolutamente Mm. diferente. Eso de alguna manera pues hizo alterar ese andar de siempre, el día a día, que uno estaba inmerso en la parte técnica. O sea, la razón de la presencia de nosotros allí, el grupo técnico, era Correcto. producir, valga la redundancia, todos los productos, que eran una inmensa variedad de productos, tanto lácteos como cítricos. Y cuando llegó la nueva gerencia, no fue que cambió de una vez. En el periodo que yo estuve, esa parte técnica no se cambió. Lo que Ok. se adicionó fueron actividades un poco diferentes. Al menos había que estar en actividades de alguna manera con matiz político. Y Bien, ahí, pues, particularmente mi equipo y yo, claro. éramos como si nos lanzaran ¿qué te digo?, a nadar en el Polo Norte, no sé, donde nos íbamos a complicar ahí. Entonces,
Yo recuerdo una ocasión donde había una reunión para recibir al gobernador de Mérida. A mí me invitaron como gerente de operaciones porque, aparte de eso, yo había egresado de la Universidad de los Andes en Mérida y era de alguna manera pues representativo que yo lo atendiera. Y claro, yo como era, le reportaba a Mauricio Herrera, que era Ujú. el gerente general, por supuesto que acudí, nos reunimos, pero el gobernador no llegó por Wow. alguna circunstancia, el helicóptero tuvo algún percance. Y la reunión se aprovechó para, para tratar puntos de la alcaldía de la zona de Nueva Bolivia, Ciudad Bolivia, Nueva Bolivia. Nueva Bolivia, sí. Y entonces yo en el 2000 hacer el evento formal por el recibo. Él alegó que gran parte de los recursos iban para la misma zona donde estaba la planta. Yo no sé qué entendió la alcaldía y como supuestamente no habían recibido dividendos para ese momento, ya habían pasado varios meses de la compra, entonces ellos decían que era culpa de los gerentes escuálidos que todavía permanecían en la planta, ¿no? Wow. Entonces, y bueno, yo no iba a intervenir, Alejandro, porque yo estaba era para recibir al gobernador de Mérida, pero cuando noté ese enjuiciamiento injusto, ese juicio injusto, Ujú. participé y les decía que nosotros, bueno, les recordé mi especialidad profesional, le dije que básicamente mi equipo de trabajo está dedicado exclusivamente a la parte técnica, les decía que si para ellos, y me acuerdo que hice una encuesta, eso fue cómico, Alejandro, ustedes son como 15 personas. El partido de gobierno se fundó poco antes de 1998, que fue el MBR 2000, Ujú. a la cual perteneció Hugo Chávez. Ujú. ¿Cuántos de ustedes eran adecos y copellanos antes del MBR 2000? Wow. Y seguramente no cambiaron de ideología de partidos de derecha a izquierda de un día para otro. Y Ujú. ustedes nacieron políticos prácticamente, adolescentes. Imaginen lo que puede costar para una persona técnica dedicada exclusivamente a labores técnicas de ingeniería de una planta, primero meterse en el plano político. ¿Cuánto le puede llevar eso? Y luego decidir con qué línea te vas, si con derecha o con izquierda. Y ustedes nos están exigiendo a nosotros, que somos netamente técnicos, por años, que de la noche a la mañana entremos en el plano político y además de la línea de izquierda. O Wow. sea, no deberían tener un poco de paciencia y no deberían tener como prioridad que nosotros nos dediquemos a lo nuestro, que es producir bienes para el pueblo venezolano, y nos están juiciando, nos están diciendo escuálidos porque no somos políticos, nunca lo hemos sido, o porque no pertenecemos a la línea del gobierno. No hemos pertenecido nunca a ninguna línea política. Eso es totalmente desconocido para nosotros. Y al final terminó el grupo de trabajadores, que lo llamaron después comité no sé qué, estando de acuerdo con lo que yo planteaba. Pues dejen al grupo técnico que haga su trabajo. Claro. Gente para la política sobra, pero dejen que el grupo técnico haga su trabajo. Por un tiempo, Lactolosantes mantuvo las cifras de producción y luego cayó. Yo no sé, pero puedo Ujú. asumir que fue porque ese grupo se diluyó, porque no era político. Sé de muchas personas muy eficientes que se fueron a las plantas de la competencia y Ujú. el equipo de Lácteos Andes en aquel entonces se diluyó mucho. Claro. Quizás esa fue una de las razones. Ingeniero, qué interesante. Mire, nos quedan poquitos minutos. Yo quisiera aprovechar estos minutos con usted para que usted nos dé digamos, algo de reflexión hacia los jóvenes, hacia las empresas. Usted también está emprendiendo o sigue emprendiendo en Venezuela. Entonces, ¿cuál es su mensaje a los jóvenes recién graduados, a los estudiantes y a esa camada de profesionales que salimos del Lácteo Los Andes, liderados por usted? ¿Qué mensaje le daría usted a toda esa gente, a los viejos y a los nuevos que vienen?
Yo voy a hacer esa respuesta, voy a cometer el abuso de mencionar una herramienta que de verdad les va a ser útil para lograr los objetivos, que es lo que se quiere cuando uno sale está en la universidad, tienes miles de sueños. Hoy día son un poquito más aventureros. Antes te decían, tienes que estudiar, graduarte para trabajar en una buena empresa. Ujú. Esa forma de verla cambió mucho en mí después que me gradué. Y se le he transmitido a mis hijos, que está uno de ellos conmigo. O sea, muchachos, no les voy a decir mucho. Cómprense el libro Padre Rico, Padre Pobre de Wow, Robert Kiyosaki. wow. Y esa bondad digo que es una bondad realmente, me cambió el panorama. Entonces comencé a pensar, ¿por qué pasarme la vida de empleado? Ujú. ¿Por qué no ir un poco más allá? Correcto. Porque no solamente aporta a tu plano personal, aporta a tu país. Entonces, es verdad que estar en una empresa para mí es la verdadera pasantía. Y de Ujú. repente te exigen 3 años, porque conoces de organización empresarial, conoces de relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo, con tus jefes. Pero la razón de estar en esa empresa tiene que tener algo más para tu desarrollo personal y tu propia familia y todo. Y Correcto. entonces cuando yo descubro todas estas teorías de Robert Kiyosaki y de verdad me cambió la vida. Y no es que he logrado ser grandes empresas, no, me ha costado un poco por otras circunstancias y quizás por no tener bien insertada en la mente y en la sangre esos principios de Kiyosaki. Y entonces, ¿qué consejo le daría yo a las generaciones? Tienen que tener un proyecto de vida. Ujú. Nada, nada se da en buena lid si no se tiene un proyecto de vida basado en lo que me gusta, descubrirse a sí mismo. ¿Qué me gusta? En una oportunidad un hijo mío tenía problemas en la universidad, en el rendimiento en los estudios, y me senté con él y le dije, chamo, si no te gusta tu carrera, retírate, papá. ¿Qué te gusta? Porque él formaba parte de un grupo de teatro. ¿Te Ujú. gusta el teatro? Dale, dale duro con eso. Si Sí, te gusta, sé el mejor en el escenario. excelente. ¿O te gusta otra carrera? A ver, ¿qué rama te puede gustar? Y ese muchacho, uno de los menores, Ujú. estudió 2 carreras paralelas, contaduría y administración, después de ese consejo. Wow. Se graduó, se fue a Chile y está muy bien ubicado en una empresa constructora en Chile. Qué bueno. Triunfó. Porque descubrió al final lo que le gustaba y apuntó a eso. Mis hijos, el que está aquí presente, es un técnico en refrigeración, en soldadura, pero le gusta lo que hace. Y le digo, Claro. chamo, hay que ser exitoso, porque la esencia está en que te guste lo que estás haciendo. Y deja de ser un trabajo. Y tú lo ves Excelente. a cualquier hora echando soldadura porque quiere aprender de este tipo de soldadura, del otro tipo de soldadura, electricidad, y ya le gana a grandes expertos. Digo yo, le gana porque ha resuelto problemas que grandes expertos de repente se les tranca el serrucho y no lo pueden Claro. resolver. Y están haciendo lo que les gusta hacer Así y es. van a ser exitosos porque no trabajan, se divierten. Entonces el consejo para ellos es este: descubran, mírense al espejo, ¿qué me gusta? Especialícense, evidentemente, lo que les gusta dentro de un marco de principios y valores, ¿no? Claro, Sí, claro, obviamente. y puede estar algo que no está dentro de ese marco y ese sí es un problema. Así es. Entonces, revísense, mírense al espejo, del marco de principios y valores, ¿qué les gusta? Y pónganle toda la fuerza a eso y van a ser exitosos. Y no van a trabajar, se van a divertir. Excelente mensaje, ingeniero César Quintero. La verdad que no esperaba menos de usted. Un excelente consejo para los jóvenes en manos de un profesional de mucha experiencia y un líder que lo recordamos con mucho cariño, con mucha disciplina
y recordamos que esos consejos que nos daba o esos regaños a veces era para nuestra formación y que para mí, en mi caso, esos se quedaron conmigo y me acompañan siempre en la disciplina, en comprometerse a fechas y si no cumple fechas, pues no te comprometas. Todo eso lo recordamos muy, 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 muy presente de usted. Le agradezco muchísimo todo este tiempo, ingeniero, y un abrazo muy grande a toda la familia y Siempre a la gracias orden. nuevamente por estar aquí Siempre a la orden. y, y a todos los suscriptores y toda la gente que vea este video, pues que lo aprovechen estos grandes consejos. Ingeniero César, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Alejandro. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, Estés muy bien. nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.